¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren, en qué parte del planeta se encuentren. Bienvenidos a un programa más de Chelas y Politics. Hoy con la visita de un experto en materia de previsión, seguros y fianzas. Saludo al ingeniero que anda distraído. ¿Cómo está usted, Miguel? ¿Cómo estás, Beto? Todo bien, Miguel. ¿Sí? Y presento a este gran invitado que aparte de todo es un gran Gracias. amigo, Refugio Náñez, sin acento, Náñez. Él es un experto en temas de seguros y fianzas con más de 35 años de experiencia en el mercado. Y bueno, pues nos va a hablar hoy de la cultura de la previsión, que es el tema que vamos a abordar. Bienvenido, Cuco. Gracias, mi estimado amigo Miguel y mi querido ingeniero don Alberto Aldape. Pues a la orden, lo que sea que haya que contestar, estoy a su orden. Que desmenuzar aquí, ¿verdad? Que se vaya remojando. Sí. Que se vaya remojando. Lo que no nos sepamos lo inventamos y saber que, o después lo vemos, ¿no? Sí, Muy claro. bien. A ver, Cuco, entonces, a últimas fechas, la cuestión de los seguros ha vuelto a tomar cierta relevancia en función a un cierto tipo de seguros que antes se suponía que era para cierto nivel económico, pero que a raíz del deterioro del sistema de salud de este país, pues empezó a tener mucho más demanda, por decirlo así, que es los seguros de gastos médicos, Sí. gastos médicos mayores, todo lo que es relativo a la salud desde el medio privado. Es cierto. Y esto era una herramienta muy útil precisamente para poder solventar cualquier situación donde tuvieras tú que enfrentar un gasto por salud. Es correcto. Sin embargo, en este año y a finales del año pasado empezó a haber cierta situación en la que se decía, es que ya no voy a poder seguir pagando mi seguro de gastos médicos porque se incrementó demasiado la prima. Una es si sí o no, por qué suben las primas y cómo poder darle una solución a una persona que lleva varios años pagando su seguro y que por esta situación se ve en un problema de liquidez Sí. para poder hacerle frente. Sí. Todo eso es correcto y pues todo está a la vista. Yo quisiera hacer un poquito de historia más atrás. Mira, ¿qué tanto fue y inclusive sigue los gastos del siniestro más catastrófico que ha existido en cuestión de salud y en cuestión de seguros de vida de las aseguradoras, que fue la pandemia, ¿no? Y en eso dijéramos, oye, el huracán Paulina a las aseguradoras les costó $2.500 millones, pero fue puntual. Y resulta que la pandemia llevábamos $3.700 millones e incrementándose día a día. Y eso alguien lo tiene que pagar. Los actuarios hacen sus proyecciones y dicen, bueno, pues es que esto simplemente entendamos que es una mutualidad y hay reaseguradoras en el mundo que dicen, pues ahora dame mi participación y yo participo con todo y todo. De alguna manera los actuarios son los que tienen que hacer todos esos cálculos. Ahora, dicen, sí, se ha aumentado tanto la póliza de seguros de gastos médicos que ya se me hace impagable. ¿De acuerdo? Y a un muchachito de 20 años se le hace impagable. Si le costaba 12,000 y ahorita le cuesta 12,500, pues a él no ni le afecta. Hasta una edad de 35, 40 años no afecta. Afecta a personas que ya tienen efectivamente tiempo, que la han estado pagando. Pero dice, es que yo te estoy pagando 40 años. Sí, pero 40 años has estado corriendo el riesgo. Si te enfermaste o no, ese no es problema mío. Yo estuve corriendo un riesgo por esa cantidad tuya. Pero es como conocido que esas seguros como que suben hasta más que la inflación, ¿no? O sea, ¿qué pasa con eso? Sí, normalmente hay una inflación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es el que todos conocemos. Pero ¿quién conoce la inflación médica?
O sea, ¿yo por qué le voy a poner un arancel o le voy a decir cuánto cuesta su trabajo a un médico especialista, un oncólogo o un cardiólogo? No lo puedo hacer. Simplemente él dice, mi tarifa es esto y se acabó, ¿no? Y si hace un año teníamos una tarifa de 700 pesos por consulta normal en los especialistas de aquí de la región, y ahorita vas y la consulta normal son 900, yo pregunto, pues ¿dónde estuvo la autorización? O sea, ¿quién mide esos aranceles? Pero bueno, finalmente la gente va y dice, yo quiero ir con ese doctor y le pago lo que sea. ¿Por qué? Pues puede ser bueno. Está bien, ¿no? Pero esa es la primera parte, esa es la punta más chiquita. Pero ¿qué pasa con los medicamentos de patente? ¿Quién pone o quién corrige la parte arancelaria de un medicamento de patente? Porque si yo caigo a un hospital, no le voy a pedir que me pongan medicamentos genéricos. Siempre dice, te voy a poner medicamentos de patente. Y los hospitales tienen su manera de trabajar cuando decimos, porque lo hemos visto y lo he platicado con algunos directores hospitalarios, y me dicen, es que si yo saco una cajita de paracetamol, por decir un nombre, y tomas una o dos pastillas y te cobran la caja y más cara y todas esas cosas, ellos tienen su manera de justificarlo, ¿no? Que no esté de acuerdo o no, pero ellos así lo manejan. En fin, lo que sí creo que sí debería ser es, si yo voy a entrar a un hospital porque voy a tener una cirugía de apéndice, y me dicen, tu presupuesto son 80,000 pesos, eso es lo que va a costar, ¿verdad? A menos de que se presente una severa complicación. Pero bueno, tantas severas complicaciones, yo entiendo que sí habrá alguna ocasión que se presente, pero repetidas veces se están haciendo esas cosas y hay muchos reclamos a nuestra sección, muchos de los agentes, donde nos reclaman de que el doctor les dijo, vente a este hospital, porque el doctor es el que manda, el doctor es el que dice, ¿dónde me voy a operar? Donde usted quiera, doctor. Entonces, el doctor es el que lleva al paciente al hospital y es el que le dice, va a costar 80,000 pesos tu cirugía, ok. Pero de repente la cirugía sale en 140 o 200 y se sale totalmente el presupuesto. La aseguradora dice, pues si me lo justificas, yo lo pago, y no hay otra forma de decir que no. La aseguradora pide muchos requisitos para garantizar un pago, porque no puede nomás decir, te voy a pagar y ahí muere. Y luego la auditoría que me viene atrás y luego el sistema de administración tributaria, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, hay auditorías posteriores a cada cirugía donde dicen, ¿estás pagando lo justo o no lo justo? Creo que las aseguradoras en ese aspecto te dicen, a ver, justifícame bien qué es lo que está pasando, pero justifícalo, porque tal vez el actuario no lo sepa, pero tengo un médico dictaminador a mi lado que dice esto sí está bien, porque inclusive hoy día se graban las cirugías. Entonces vas junto en un reporte postoperatorio, vas junto un video donde dice, mira, aquí está, y esto es lo que se complicó. Ok, entonces sí vale, ¿no? Porque se requirió más equipo, porque se requirió más horas de quirófano o porque se requirieron más medicamentos. Entonces, sí existe una manera de justificarlo, pero también es cierto, se ha visto que hay, pues desafortunadamente, malas prácticas, por no decir abusos, ¿no? Hay malas prácticas en el trabajo. ¿Cómo ves? No, pues me parece interesante yo de todo ese tema. Es muy amplio eso. Es sumamente amplio y a mí me encantaría saber, bueno, no saber, sino hablando de la cultura de la previsión. Sí. Mándanos un mensaje rápidamente al público en general, ¿qué es eso y por qué es importante? Bueno, previsión igual que prevención. Miren, nosotros ahí en Amazuac cada año, y tenemos aquí ya 23 años haciéndolo, claro, el programa tiene 40 a nivel nacional, que le llamamos la Semana Nacional de la Prevención. Esa semana lo que hace es vamos y les damos pláticas simples, para que sean entendibles, a los niños de cuarto, quinto y sexto año en las primarias, y primero, segundo y tercero en secundarias. Es una semana completa donde todos los agentes vamos y les pasamos un video y les platicamos el tema de qué se va a tratar. ¿Prevención en dónde? En el hogar. Ok, pues le decimos, oye niño, haz un dibujo de lo que tú te imagines
de lo que es prevenir en el hogar. Y ponen ahí la cacerola que está en la estufa con el aceite caliente, y ponen otro que están los enchufes para la casa, y el gas y el incendio. Entonces, y entonces a los primeros lugares nosotros les damos una premiación, una computadora, una bicicleta, balones, etcétera. Pero ya creamos en ellos cierta cultura de prevención. En un niño de que tiene ahorita de cuarto año de primario, sexto y luego los de secundaria, ¿no? Pensamos que esos en un futuro, cuando les hablamos del seguro del vehículo, ellos tal vez cuando llegue a su etapa productiva o vayan a comprar un vehículo, piensen y digan primero el seguro. Claro, ya no es como un costo extra que dice, ay, a ver si lo puedo evitar, ¿no? Es bueno, a fuerzas. Y esa es una cultura. Muchos años, y se manejó muchos años, que el deporte más apreciado de los mexicanos era meterle goles a las aseguradoras, ¿no? Entonces, no, decían, no, y me los fregué, fíjate que les gané. Y ¿qué caso tiene? O sea, que porque en un accidente te cambiaste tú que ibas medio tomado, te cambiaste tú porque tú no ibas tomado, y ya le echaron la culpa al que, me explico, o sea, cambiaste de operador. Y eso actualmente es muy difícil porque hay cámaras en todos lados. Entonces las mismas aseguradoras recurren a esa información y te dicen, mira, aquí estás haciendo esto y esto es absolutamente ilegal y es rechazo del siniestro. Y entonces dicen, ay, malditas aseguradoras que no quieren pagar, ¿no? Pero es que ya no se vale ser así, hay que ser más responsables. Desde el momento en que tú te subes a tu coche y antes de prenderlo, ya tienes responsabilidad civil sobre lo que venga, claro, lo que tú causes de un daño a un tercero en tu coche. Igual, pues lo que hablábamos hace un momento fuera de los siniestros que pueden pasar en tu propia casa. Imagínate que estalla tu tanque de gas y ya dañaste a los 2 o 3 vecinos que tienes a un lado y les vas a decir, no tengo lana para pagarte, ¿no? ¿Y cómo le haces? O sea, hay que pagar, pues es responsabilidad tuya. Entonces, todas las áreas de protección y de prevención, si tenemos esa cultura, seguramente lo debemos tener considerado dentro de nuestro presupuesto. O sea, no es lo que sobra, es con lo que tienes, pagar una póliza de seguro y ya después veremos si sobra. Para proteger. Para proteger. Sí. Muy bien. Lo que sí recomiendo es que sea que se contrate a través de agentes de seguros. Si no, ¿cómo? A ver, eso. Hay algunas ofertas que a través de aplicaciones en internet tú puedes cotizar, por ejemplo, el seguro de tu carro. Y lo puedes contratar poniendo ahí la más económica. Claro, claro. Y pareciera que la decisión de la previsión está en función al costo que voy a pagar de la prima y no a la cobertura del riesgo. Es correcto. ¿Cómo llevar esa situación de que no se trata solamente de la más barata, sino la que mejor cubra el riesgo de lo que tú vas a enfrentar? Sí, es que normalmente te dicen, es cobertura amplia. Y ya dices tú, pues todos son coberturas amplias. Totalmente diferente, ¿no? Es una cobertura amplia donde en daños materiales yo te especifico el valor de la unidad y hay otros que dice valor comercial, no especificado aún. Y luego deducible 5%, en algunas 7%, en otras más alto 10%, 10, 5, 7, 3%, deducible en daños materiales. Luego en robo 10% o 20%. Entonces ya vas cambiando todos los conceptos y eso afecta directamente en la prima final. Pero si tú dices, es que mi coche trae cobertura amplia y vale 5,000 pesos, ya das por hecho que todo es igual y es totalmente diferente, ¿no? Pero aún así, todavía le tengo un poquillo más de consideración en donde puedes ir a internet y puedas cotizar. En algunos casos, igualmente, insisto, en las malas prácticas de trabajo, por ejemplo, una persona que está en la ventanilla de un banco o un ejecutivo bancario te vende un seguro, ¿no? Ah, sí, te lo ofrecen a cada rato, sí. Ajá. Ya están los semáforos. Y tal vez yo diga, pues yo no tengo por qué negarme, o sea, qué bueno que haya más personas que le den
tramitología a los seguros, porque somos muy poquitos. O sea, lo que decíamos, si teníamos el 30% de los vehículos asegurados, el 9% de las familias en gastos médicos, el 4% en seguros de vida y en casa habitación prácticamente nulo, pues que alguien se dedique a apoyar eso, ¿no? Qué bueno que sean los bancos. Sin embargo, en algunos casos se tienen, por ejemplo, una cuota a algún ejecutivo bancario y él no toma en cuenta algunos riesgos que pueden tener, ¿no? Por ejemplo, te voy a hacer un seguro de vida para darte un préstamo. Ándale. Pero tú no sabes si estoy enfermo del corazón o qué riesgos tiene para que mañana o pasado tenga la aseguradora que estás representando, ahí banco, que tenga que pagar un siniestro por fallecimiento. Y no hay un sistema de selección de riesgos en ese caso, simplemente ya te vendí el seguro y llévatelo ya, ¿no? Y conozco 2, 3 casos de personas que han sucedido donde viene el siniestro y las aseguradoras dicen, oye, pues ni siquiera la solicitud llenó, es más, ni la firmó. Ah, caray. ¿Por qué? Pues porque el banquero dijo, ya está, toma tu póliza y ahí nos vemos, ¿no? Digo, no puedo decir nada de una persona en especial, pero de que sucede, así también sucede. O sea, tu recomendación es ir con un agente de seguros a quien le puedas preguntar y que te especifique cada detalle de la póliza que estás comprando. Es correcto. Y que sí es importante, porque la verdad es que los productos son tan variados. Muy variados sobre el mismo tema, sobre un bien. Digamos, el más popular supongo que es el de auto. Sí. Hay cientos de productos diferentes en el mercado y con características muy diferentes, y a veces uno se queda con el papeleo. Bueno, yo lo que hago es... Son las coberturas, es la que cambia. Sí, pero los porcentajes, las sumas aseguradas. A veces es útil hablar con el agente, eso que recomiendas, y hacer ahí una carátula donde todas tus dudas las anotes en tu idioma. Porque también en los contratos pues vienen cosas que de pronto ni se entienden bien a bien por el público, los que somos público en general, que no somos expertos en el tema. Y luego, anteriormente te entregaban un cuadernillo ahí con las condiciones generales. Hoy día ya sea que te digan bájalas de una aplicación o todo, ¿no? Sin embargo, yo, imagínate, como agente de seguros decía, es que lo que diga en la carátula de la póliza es mandatorio. Eso es lo que manda, ¿no? Porque en las condiciones generales dice, esta cobertura data, y siempre que esté contratada en la carátula de la póliza, ¿verdad? Que se esté bajo contrato, entonces va a aplicar todo esto, ¿okay? Bueno, hoy día algunas compañías ponen la carátula de la póliza y luego en las condiciones generales. ¿Por qué mencionan las condiciones generales? Porque nadie las lee. Y además no te vas a aventar un libro ahí leyendo condiciones generales. Pero dice en algunos, dice, no obstante, lo que se dice en la carátula de la póliza, ¿verdad? En caso de que suceda un siniestro en estas condiciones, cambiarán las condiciones de la carátula. Entonces las mismas condiciones de operación cambian. Y digo, oye, es que eso no debe de ser. Qué loco. Sí, ¿No? pues no, o si sea, la carátula decimos que es mandatoria, pues ahí debe de decirlo ahí todo. debe estar. Y te digo, pero pues es que son muchas aseguradoras. Teníamos registro de 88 aseguradoras operando en la República y alrededor de 30 afianzadoras. Pero sí, cada una tiene sus diferentes condiciones generales de operación, porque cada aseguradora va ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y registra su producto para poder venderlo, para poder ofrecerlo. Este producto es seguro de responsabilidad civil del vehículo. ¿Qué contiene esto? Pues ese es su producto de esa aseguradora, pero 80 pueden ser diferentes. Que la gran mayoría hablan casi de lo mismo, porque simplemente copiaron una cosa de la otra, pero hay variantes, Entonces sí, le decía yo de ver a un agente, y yo les recomendaría que la gente presente su autorización como agente. Nosotros tenemos... ¿Esa cada cuándo se refrenda o cómo? Cada 3 años tenemos que pasar o comunicarnos con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a refrendar nuestra cédula. Nosotros nos llamamos, antes, cambió la ley fiscal, pero decía,
personas físicas con actividades empresariales. ¿Te acuerdas que hasta ahí terminaba? Sí. Y hoy ya le ponen personas físicas, y nosotros éramos personas físicas con actividades empresariales y profesionales. La I profesionales porque necesitamos una cédula para operar, y esa cédula tiene vigencia de 3 años, y si a los 3 años no refrendas, dejas de ser agente. Entonces tienes que estar forzosamente A ver, capacitándote. A ver, Mi ¿tiene? celular. Dije la mía. Porque aunque tengas 35 años, capaz que no la has Oye, tienes refrendado. razón, nomás que bueno, te dije desde el principio que se me olvidó mi celular. Yo quiero mencionar lo que no hice desde el principio, que es decirles que Cuco, aparte de ser un experto, actualmente por segunda ocasión es presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas AC, AMASFAC. Hace rato hablabas de AMASFAC, a lo mejor alguien se quedó así como, ¿qué es eso? Eso es. Sí. Y actualmente presidente, o sea, alguien que nos puede sacar de cualquier duda. ¿No hay preguntas del público, Saúl? Todo. Ahorita vamos a ir, estoy organizando ahorita. Perfecto. El Cuco, Sí, dime. localmente también se cuestionó el asunto del seguro de responsabilidad civil en los anuncios por parte del municipio, ¿Cómo? que estaban condicionando que o me presentas una póliza donde esté la cobertura del seguro de responsabilidad civil sobre tu anuncio. ¿Espectaculares o no, hablas? Y espectaculares, o no puedes pagar tu... Llevaba esa condición, porque dice que tenían, que tenían más de 20 años el municipio sin cobrar esa obligatoriedad de que debe de tener un negocio como tu negocio, ya sea un anuncio de bandera o un anuncio empotrado o el espectacular. Hablaba de todos los anuncios en general. Bueno, pero no algo que pintaste en la fachada. Pintado no. No. Lo que puede causar un daño. Sí. Ok. Y sobre todo, efectivamente, de responsabilidad civil, porque si a ti te interesa tu anuncio, pues entonces ya compras la póliza empresarial para daños de tu anuncio y conlleva la responsabilidad civil, ¿no? Pero sí, entonces decíamos, bueno, y ha pasado los siniestros, y más, de repente pasa que en Rincón de Romos hay una inundación atípica, ¿no? Y esto, pero ¿cómo? En Rincón, ¿cómo se va a inundar? O en Aguascalientes también hay vientos tempestuosos. Sí. Y dices tú, caray, ¿para qué no sabe? Pues los anuncios con un viento fuerte, tempestuoso, van y caen sobre techos de casas o sobre coches en las carreteras, en las calles o donde se encuentre, ¿no? Ya nos ha pasado de ese tipo de siniestros. Y sí, la idea es que todos los negocios tengan, pues que cumplan con ese pago, esa obligatoriedad ante el municipio, pero yo al ver la obligatoriedad dice, debe de presentar una póliza de seguros en responsabilidad civil, o sea, no, por lo que pueda pasar. Pero tiene todo el sentido del mundo, porque además cada día hay más empresas que se dedican a poner anuncios de ese tipo. Sí. Y no se sabe, a lo mejor hay empresas ya muy tradicionales que se sabe cómo trabajan y que son muy seguras en su manera de armar todos esos anuncios y nunca han tenido un percance, además de todo. Pero yo ya conozco 2 o 3 empresas nuevas y están proliferando los anuncios en la vía pública, y nunca se sabe si alguno por ahí va a tener un defecto o aguanta un viento inesperado, una cosa Ahora, así. normalmente esos anuncios se ponen a renta. Ujú. Se rentan, ¿no? Para inclusive temas políticos y todo eso, pero la pregunta es si se llega a causar un daño con ese anuncio a un tercero, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del que rentó el anuncio o del dueño del anuncio? El dueño de la infraestructura. Sí, claro. Pero yo creo que así debería ser, El dueño de porque la es el que debe de decir. De quien renta ese servicio, Sí, de ¿no? exhibirte, Y entonces ¿no? cuando yo te voy y te digo, réntame esta unidad, pues muéstrame que esté protegido, porque igual y no. Sí, porque además, hasta en un último caso ya es lo de menos, pero la imagen del negocio que estuviera anunciado puede quedar muy dañada. Es importante, digo, nosotros como prestadores de servicios, pues igual le damos servicio a los de transportes de carga. Imagínate
todo lo que son los tractocamiones en carretera, las unidades, y pensé que me ibas a preguntar, ingeniero Aldape, sobre el seguro de responsabilidad civil vehicular que debemos de tener en Aguascalientes. Eso yo iba a preguntar. O sea, no es posible que Aguascalientes, siendo tan activo, tan pujante, que crece económicamente, y no tengamos ese seguro de responsabilidad civil. Como una obligación, ¿dices? Sí, dice uno ahorita, sí, no, es que debe ser obligatorio. ¿Y no es Para todavía? mí no lo es, no, Okay. para nada. Entonces, eso lo único que hace es que incrementa. Pues sí, ni la verificación, exactamente. Y la verificación, y bueno, no sé si lo de las, ¿cómo se llaman? Las fotomultas, ¿no? Esas no, afortunadamente. Esas no. Pero a ver, esto de los seguros de los vehículos lleva muchos años tratando de implementarse, pero Mucho, sí. siempre se habla, es que es obligatorio que tengas un seguro de autos, pero no hay ningún incentivo de si tienes asegurado tu vehículo contra daños a terceros, entonces tendrás un descuento en derechos vehiculares. O sea, es la obligación, y a final de cuentas, quien está como ciudadano invirtiendo, porque no quisiéramos ver el seguro como un gasto. Ajá. Estoy invirtiendo en tener un seguro contra daños a terceros, eso me va a incrementar el tener un vehículo. Lo debo de tener porque el sistema de transporte urbano es fatal. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a dejar de ir a lo mejor a las verificaciones, y entonces empiezo a contaminar más. A lo mejor lo que voy a hacer es también dejar hasta el final el pago de los derechos vehiculares. O sea, no hay un esquema de incentivos. Aquí es como, te obligo a hacerlo, porque si no, entonces te pongo una multa. Pues y sí. estamos viendo en Aguascalientes vehículos de procedencia extranjera que entraron con la legalización de la anterior administración federal, Ajá. que más caro me sale comprarte el seguro que si tengo un siniestro te dejo ahí el carro. Imagínate nada más, ¿no? Que aparte de que le pegan a tu carro, todavía te ¿quieres? Quédate con... No, me estás echando tu problema encima, porque peligro te sea robado, ¿no? No, creo que sí se debe implementar, porque Aguascalientes es la misma ciudad, las avenidas son exactamente las mismas, del mismo tamaño y todo, pero el flujo vehicular se ha incrementado dramáticamente, y eso sin considerar lo que dices tú, ingeniero, de autos de procedencia extranjera, y bueno, o nacional, pero de aquí vecinos de Zacatecas y vecinos de Jalisco. Y entonces, si tenemos un registro ante la Secretaría de Finanzas de 860,000 vehículos en Aguascalientes, y súmale las placas de Zacatecas, y no sé si sea por migración en un caso, o porque allá salga más económico o no plaquear, ¿me explico? O sea, puede ser una u otra. Pero el caso es que hay, de cada 10 vehículos, tal vez 2 traigan placas de Zacatecas. De tal manera ¿ahorita? que... Sí. Podemos Todos los hacer días una tengo un encuestita aquí. zacatecano enfrente. ¿Ves? Entonces, eso, ¿qué es lo que hace? Pues que haya más fricción, que haya más tensión y más estrés, y por lo menos más contactos y más siniestros. Y esos siniestros hacen que la gente pierda mucho tiempo, sobre todo en un segundo anillo. Den un siniestro ahí en segundo anillo y hace un Ya caos paraste todo, sí. en todo Nissan. Donde la gente que va a trabajar por allá ya no llegó a su trabajo, ¿no? Por alguna falta de rapidez. Muévanse ustedes vehículos, hágase ya y muevan y sigan fluyendo. ¿Por qué? Porque si yo te pegué o tú me pegaste, yo sé que tú traes seguro y que yo también, no pasa nada. Me vas a dar un volante de admisión, el tuyo, váyanse a sus talleres a tal lado y arregla. De otra manera, no nos arreglamos, y entonces este vehículo se va al corralón, este otro también se va al corralón, y te tienes que presentar al tercer día en el Ministerio Público Conciliador a decir quién tuvo la culpa. Sí, eso es mucho relajo, pero aún con seguros ambos, los participantes en una colisión, Sí.
no necesariamente pueden dejar de obstruir el tráfico. Ahí se quedan para que nadie les diga que movieron los coches. Eso tiene que ser así siempre. No. Entonces, no, inclusive hay una ¿por qué no iniciativa. viene un dron de volada a las aseguradoras? Sí, de hecho existe. ¿Sí? No el dron, pero sí hay muchas cámaras. Okay. Y decir, ¿sabes qué? Así está el señor. ¿Para qué quiero dron y cámara? Pues las saco yo, pues están al día, está todo, está. Okay. ¿No? ¿Dónde está el golpe? Todos los, entonces, los ajustadores, sabes, tú eres responsable, vámonos. Pero el caso es de que ahí lo que tiene la autoridad es, a ver, vámonos a la querella, los autos al corralón y tú luego 5,000 pesos para las copias, ¿no? Bueno, sí. Pero entonces es un mito que tengan que quedarse los coches tal y como quedaron después del impacto. Lo es. Oigan, porque por favor, para que no nos obstruyan el tráfico cada que choquen. Fotografiar. Y hay una iniciativa para hacerse ley, creo que es del diputado Humberto Montero. Humberto Montero, que es el presidente de la comisión. Sí, y me parece, oye, es que no me destruyen. Porque imagínate las horas, hombre, que se pierde con ese choquecito, que es una pintadita, de moverlos. Mover los vehículos, claro. No es nomás muévanse así, no. Saque tus fotos y cada quien... Muy bien, Humberto, buena iniciativa. Se nos terminó el tiempo, caray. Bueno. Es como siempre. No, se terminó, ahora síguele. Síguele, Cuco. No sé si quieras darnos un mensaje final, Cuco, para cerrar el tema. Siempre lo que se dice sobre los seguros, y esto pues tiene añales diciéndose, ¿no? Más vale tener una póliza de seguros y no necesitarla, que en su momento necesario que se necesite y que no la tengas. Entonces, asegúrate, no le hagas al cuento, o sea, la responsabilidad es tuya, de nadie más. Asegúrate, es todo. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, Saúl, allá en los controles técnicos. Y pues nos quedamos a echar un taquito, ¿no gustan? Casa Miguel. Próximamente chiles en nogada, ya les estaremos presentando aquí un plato exquisito para que lo conozcan si es que no lo conocen. Gracias, buenas tardes. Gracias. Noches o días.